Bueno, a continuación les mostraremos la forma como calculamos nuestros datos para nuestro artículo científico. Entonces, utilizamos dos temas vistos en clase, que fueron las tablas y las medidas de tendencia, algunas de las medidas de tendencia central. Entonces, para esto, entonces aquí les mostraremos primero el ejemplo, cómo realizamos las tablas. Entonces aquí tenemos las edades de las personas encuestadas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ordenarlas de menor a mayor. Entonces aquí seleccionamos y damos ordenar de menor a mayor. Aquí Excel nos da la oportunidad entonces de ordenar los datos de menor a mayor. Ahora vamos a quitar los duplicados. Entonces aquí, quitar los duplicados. Entonces él aquí nos quita los duplicados. Bueno, entonces aquí, ya nos quitó los valores. Nosotros aquí tenemos nuestra tabla organizada. Entonces vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces esto lo vamos a poner. Ahora lo vamos a encerrar en un cuadrito para que sea más organizado. Aquí. Ahora, bueno, entonces vamos aquí a los datos estadísticos que ya teníamos. ¿Qué son? En 11 encontramos 23, 12 y 5. 12 y 5. ¿Listo? Ahora vamos a hallar nuestra frecuencia absoluta acumulada. Esta se realiza, entonces, es igual a la primera frecuencia. Igual a la primera frecuencia. Ahora la que sigue es igual a la primera frecuencia más la segunda frecuencia. Así sucesivamente. Entonces la tercera con la segunda más la tercera frecuencia. Ahora vamos a hacer la sumatoria de los datos. Entonces esto es igual a suma de, aquí me pide que seleccione los datos, entonces de los datos de las edades. Entonces enter. Ahora vamos a hallar nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa entonces es igual a la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Igual aquí, entonces la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Y aquí pues hacemos la sumatoria para constatar que es el 100%. Entonces esto es igual a suma del 100% del número de los cálculos de la frecuencia relativa. Ahora vamos a hacer el cálculo de la frecuencia relativa acumulada. Esta que es igual a la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces igual la primera frecuencia relativa, la segunda sería igual a la primera frecuencia relativa más la segunda, enter. Aquí sería la segunda más la tercera frecuencia relativa, igual. Listo.
Entonces así fue como construimos nuestras tablas de datos. Bueno, ahora les mostraré aquí. Entonces nosotros aquí tenemos pues todas las tablas organizadas. Fuimos haciendo los cálculos como les mostré ahorita. Y los resultados pues quedaron de esta manera, que las conclusiones las encontraremos en el artículo. Ahora les mostraremos cómo hicimos utilización del tema de las medidas de tendencia central. Nosotros utilizamos medidas como la media, la varianza, el valor mínimo, valor máximo, la mediana y la moda. Entonces, media, varianza, valor mínimo, valor máximo, mediana y la moda. Listo. Entonces estas fórmulas, estas fórmulas estadísticas en Excel son igual a. Entonces la media es igual al promedio. Entonces aquí me pide que seleccione los datos. ¿El promedio de qué? El promedio de edades. Entonces cogemos la frecuencia absoluta y enter. La varianza, como es varianza muestral, entonces es igual a var. Entonces aquí me pide que seleccione los datos. Enter. El valor mínimo es igual a mínimo, al mínimo, min, de estos datos. Igual. El valor máximo, entonces es igual a max, ¿de qué? De estos datos. La mediana, ¿cómo la hallamos? La mediana es igual a mediana y seleccionamos los datos. Y la moda es igual a la moda 1 y seleccionamos A. Bueno, igual moda. Bueno, adelante les mostraremos cómo hallamos la moda. Entonces esto lo vamos a organizar en un cuadrito. Lo organizamos en un cuadrito para pues sacar los cálculos estadísticos para poder realizar nuestro artículo científico. Nuestro artículo tiene variables cualitativas, entonces pues aquí igual lo mismo. Entonces aquí ya tenemos nuestros cuadros más organizados, entonces igual. Entonces aquí la relación que tienen los niños con los compañeros. Entonces aquí igual la sumatoria de la frecuencia. Entonces la frecuencia absoluta acumulada, que es aquí igual, más la segunda, igual, así sucesivamente, igual. La relativa, que entonces recordemos que es la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Bueno, aquí olvidamos hacer la suma de datos, entonces realicemos la suma. Entonces igual, suma de, aquí me pide que seleccione los datos, entonces selecciono de qué datos. Ahora sí, la frecuencia relativa igual a, entonces la frecuencia absoluta sobre el número de datos, y así sucesivamente. Aquí frecuencia sobre el número de datos, enter, frecuencia
igual a la frecuencia sobre el número de datos igual. Ahora hacemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. Entonces esta es igual a la primera. Enter. Esta va a ser igual a la primera frecuencia relativa. La primera más la segunda frecuencia relativa. Aquí sería la segunda más la tercera. Aquí hacemos la sumatoria de la frecuencia relativa. Es igual suma. Aquí me pide que seleccione, entonces seleccionamos. Y damos enter. Listo. Entonces sí fue como con cada uno de los datos de la encuesta que realizamos. Fue que sacamos nuestros cálculos estadísticos. Como les decía anteriormente, hicimos utilización de las tablas y algunas de las medidas de tendencia central. Aquí pues entonces ya encontramos nuestros datos estadísticos, nuestra tabla con todas las variables, entonces las preguntas que le hicimos, los datos y nuestras tablas organizadas y las medidas de tendencia central. Entonces las conclusiones las encontramos en nuestro en el artículo adjunto. Muchas gracias.